En tecnología existen muchísimos lenguajes de programación. Seguramente te habrás preguntado alguna vez qué lenguaje yo debería comenzar a aprender para poder programar o qué lenguaje me serviría a mí para hacer esto. Bueno, además de Python, nosotros tenemos una gran cantidad de lenguajes disponibles para aprender. Tenemos JavaScript, tenemos Java, tenemos Ruby, tenemos PHP. Pero ¿por qué Python? ¿Por qué nosotros deberíamos empezar a aprender Python? Y bueno, con esta pregunta nosotros podemos cambiar un poco el enfoque que teníamos al principio y en lugar de preguntarnos qué lenguaje yo debería aprender, lo correcto, lo que deberíamos hacer es pensar, ¿pero qué quiero lograr? Quiero construir un sitio web, quiero construir una aplicación, quiero construir un robot. Y cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, nosotros dejamos de ver a los lenguajes y empezamos a ver más a las especialidades que tiene el campo de la tecnología. Y tenemos un montón. Así como en la medicina, en tecnología, también tenemos campos enormes que podemos explorar. Aquí en este slide yo te muestro los básicos. Tenemos frontend, que es el campo que se encarga de llevar el diseño de una aplicación o de un sitio web a la realidad, a código, a algo que vive en Internet. Tenemos Internet of Things, que es el campo que se encarga de darle la capacidad de conectarse a Internet a elementos que nosotros podemos ver en nuestro alrededor, como electrodomésticos, por ejemplo, o incluso robots. Tenemos inteligencia artificial, que es un campo que está creciendo muchísimo y que tiene un montón de demanda, que se centra en enseñarle a la computadora en aprender a resolver un problema sin necesidad de que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. Es algo muy fascinante. Tenemos backend, que es el campo a partir del cual nosotros creamos la lógica a partir de la cual funciona una aplicación y esa lógica la hacemos vivir ¿dónde? En un servidor, en una computadora en donde está esa aplicación funcionando por debajo. ¿Y quiénes son las personas que se encargan de manejar ese servidor? De manejar lo que hoy conocemos como la nube. Las personas que hacen DevOps, otra especialidad que tenemos aquí en el gráfico. Un DevOps es la persona que se encarga de controlar toda la infraestructura a partir de la cual funciona una aplicación. Tenemos también la ciencia de datos, el data science, que también está en un crecimiento brutal en estos últimos años. La ciencia de datos se encarga de tomar información que nosotros tenemos en el ambiente y tener información relevante a partir de eso. O sea, tomar todos los datos que nosotros podemos ver a nuestro alrededor y sacar conclusiones que nos pueden servir, por ejemplo, para aumentar la eficacia de un negocio o de una empresa. Tenemos el desarrollo de videojuegos, algo que tiene crecimiento desde hace un montón de años, incluso un crecimiento bastante grande antes de especialidades que podemos ver aquí, como la ciencia de datos o la inteligencia artificial. El desarrollo de videojuegos es algo que seguramente has visto, es combinar el arte, la banda sonora y la programación en un producto para generar una experiencia de usuario genial. Y por último, tenemos el desarrollo móvil, ese campo en el que nosotros creamos aplicaciones que van a vivir en el futuro en la Play Store o en la App Store y que nosotros podemos descargar en nuestro teléfono. De todos estos campos, Python funciona muy bien en estos cuatro. En el Internet of Things, el Internet de las cosas, en inteligencia artificial, en backend y en ciencia de datos. Así que si tú has pensado antes en aprender alguno de estos campos, si has tenido el sueño de convertirte en un experto en inteligencia artificial en el futuro o ser una persona que se convierta después en un científico de datos, Python es el lenguaje clave que deberías empezar a aprender. Pero aunque tú quieras aprender otra cosa, o sea, tú quieras desarrollar videojuegos o hacer desarrollo móvil, Python también es una buena opción porque te permite, a través de sus ventajas, construir las buenas prácticas que necesitas desde el principio para formarte como programador. Y Python está en todos lados. Python nosotros lo encontramos en 1.000.000 de aplicaciones y de hecho en las que nosotros usamos cada día. Como por ejemplo Google, que es el motor de búsqueda más popular, lo encontramos en Instagram, en Netflix, en Uber, en Spotify, etc. En cada una de estas aplicaciones, Python siempre está funcionando ahí por debajo. ¿Cuáles son las ventajas que este lenguaje tiene? Las que te acabo de nombrar hace un momento. Bueno, nos ayuda primero a fortalecer las buenas prácticas. Con Python nosotros vamos a aprender cuestiones como el espaciado, que son fundamentales para después poder pasar a otro lenguaje. Además, es fácil de aprender. Es un lenguaje que está bastante en contacto con el idioma inglés. Así que si nosotros queremos aprender inglés en paralelo a Python, vamos a tener una forma de escritura que va a ser muy natural.
Y por último, Python es elegante. Python es un lenguaje que necesita de una estructura definida para poder funcionar de manera correcta, ya que si nosotros no respetamos ese espaciado que te nombré hace un momento o no respetamos algunas cuestiones, el programa no va a funcionar. Así que si nosotros queremos fortalecer nuestras habilidades como programadores para el futuro, Python es la opción definitiva. Te voy a dejar un desafío. Quiero que busques una aplicación o un sitio web en el que Python funcione por debajo. Investiga, busca en Google. ¿Qué aplicación que tú conozcas, que tú uses en el día a día, tiene Python en algún lugar y está programada con Python en alguna sección? Quiero que busques eso y nos lo dejes en el sistema de discusiones. Voy a estar atento para revisarlo. Habiendo aprendido para qué sirve Python y por qué deberíamos aprender Python, te espero en la siguiente clase.